Dios según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La eficacia y el éxito de la oración cristiana radica en el grado de certeza y convicción que nosotros tengamos a la hora de dirigirnos a Dios, de suplicarle algo, de darle una alabanza, de hacer un acto de adoración y de reconocimiento de su grandeza. De nada nos sirve decir Padre cuando no estamos convencidos en nuestro interior y no tenemos la certeza de que verdaderamente Dios es Padre. De nada nos sirve decirle santificado sea tu nombre si no creemos con absoluta convicción en la santidad, en la gloria de Dios, que no se parece a ninguna otra santidad porque es única, porque es real. De nada nos sirve decirle venga tu reino si en este mundo nosotros no tenemos la certeza y la convicción del que el único rey, único, y además es un rey absoluto, y que no hay otros reyes semejantes a él, y no van a existir otros reyes, si no tenemos la convicción y la certeza de que Dios es rey y que queremos de que reine en nosotros, queremos que venga su reino y que Él sea nuestro rey. De nada nos sirve decir venga tu reino cuando tenemos ídolos, cuando confiamos en otros poderes, por ejemplo como el poder de la economía, cuando creemos en otros poderes y tenemos la esperanza puesta en otros reyes, en otros poderes, por ejemplo como el amor afectivo que nos puede brindar una persona y creemos que no hay otro amor superior al que nos pueda brindar cualquier persona en este mundo. ¿De qué nos sirve decirle venga tu reino si nuestra convicción, nuestra certeza de que el amor de Dios es absoluto, suficiente y único para ser felices
para ser plenos, para ser realmente dichosos, no está en nuestro corazón. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De qué nos sirve decirle, danos hoy nuestro pan de cada día, si a veces andamos controlando las cosas y creyendo que el sustento material depende solo de nosotros y que si no somos nosotros los únicos transformadores de este desarrollo material integral y económico de este mundo, entonces las cosas no van a ser eficaces? Una de las cosas precisamente que obstaculiza la manifestación gloriosa de la providencia de Dios es que nosotros aún seguimos teniendo el control de todo. Nosotros seguimos dándole el manejo absoluto a todo. Primero, a nuestra libertad. Y aunque le decimos al Señor que tome nuestra libertad, se la entregamos de mentiras y por raticos. Porque a la hora de dejarle el dominio total a Él de nuestra libertad, no nos gusta. No nos gusta porque no nos parece la forma exigente que Él nos pone, que Él nos, o más bien nos propone para guiar nuestra libertad. Y entonces nos volvemos autónomos. Y la mayor demostración de ello es que muchas veces hacemos lo que nos da la gana, no lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos pide. ¿Cuántas veces nosotros abusivamente violamos primero las leyes naturales? En segundo lugar, las leyes positivas también, como son los mandamientos. Y los hacemos de una forma, decía el Papa Benedicto XVI en alguna entrevista, que dentro de esta dialéctica en la que nosotros nos movemos, nos volvemos bastante astutos para interpretar las leyes de Dios y acomodarlas a nuestro parecer y a nuestros criterios. Y así le decimos al Señor que se haga su voluntad. Así le decimos. Con razón el Señor pone una comparación en el Evangelio de dos hombres que suben a orar, un fariseo y un publicano. Un fariseo que en pocas palabras tiene el control de la vida. Un fariseo que se ha construido una religión judía a su manera. Un fariseo que ya superó la autonomía misma de Dios, la autonomía misma de la verdad, y él es el que dice quién obra justa e injustamente. Te doy gracias, Señor, porque yo soy justo, según sus criterios, porque ya había superado los criterios de la verdad misma de Dios. Y te doy gracias porque ese publicano que está afuera, ese sí es un injusto. Ese no obra correctamente, yo sí. Un fariseo que está en el nivel más alto de la vanidad, porque tiene el control del criterio de la verdad, y la verdad es como a él le parece, no como le parece a Dios. Y dice el Señor, yo les voy a decir cuál de los dos se fue justificado, porque el otro no se atrevía a entrar y le decía al Señor que le pedía perdón, ¿sí? Porque ni siquiera merecía entrar. Y les voy a decir cuál de los dos se fue justificado. Aquel publicano que se quedó afuera. Porque ese publicano sabía quién era el que tenía el control. Sabía quién era el único criterio de verdad. Era Dios, no era él. Y por eso no se atrevía a entrar. Esta sociedad es una sociedad que ha sobrepasado los límites de la verdad. Esta sociedad ya tiene su propia verdad. Y hoy escuchamos a San Pablo de una manera providencial advertirnos esto, ¿sí? Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, que nadie os quite el premio haciendo alarde de humildad, ¿sí? Porque hoy la mentira se viste de humildad, de virtud, se viste de santidad y de culto. Que nadie os quite el premio haciendo alarde de humildad y de culto a los ángeles, una falsa piedad. Ensimismado
a causa de sus visiones, inflado vanamente por su inteligencia carnal. Uno se queda sorprendido hoy, por ejemplo, en el ámbito de la teología, en todos los ámbitos de la teología pastoral, espiritual, moral, dogmática, cómo nos hemos vuelto de acróbatas, ¿sí? A través de nuestra inteligencia, el control de nuestra inteligencia y nuestra capacidad, no solamente de dar criterios, sino de decir que son los criterios absolutos, los que yo pienso desde el ámbito teológico, porque como yo sé más de teología, pues basados en la inteligencia carnal, vanidosa, sí. Es lo que está diciendo San Pablo a los colosenses, y les está diciendo que no se dejen engañar por esas apariencias, porque en realidad no es la inteligencia más brillante que hable de Dios, sino que ya vamos a ver qué nos dice San Pablo en la misma carta a los colosenses, a quien debemos creer. Inflado vanamente por su inteligencia carnal y sin mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y tratado por medio de articulaciones, y trabado por medio de articulaciones y junturas, crece con el crecimiento de Dios. Lo único que nos hace verdaderamente conocedores del misterio de Dios y cercanos al Padre, lo único, más bien el único, bueno, lo único, San Pablo le pone un nombre a eso, es la gracia. Sin una vida de gracia, nosotros perdemos la comunión con el Señor. Y esa es la doctrina que la Iglesia siempre ha predicado. De ahí el llamado tan fuerte a la vigilancia, para que no nos engañen, porque no son las apariencias de discursos poéticos y hasta hermosos, y además en un mundo donde la gente ya está habituada a lo sensible. La gente hoy mide la verdad por lo que siente, hasta en la lectura. A mí me impacta mucho porque yo he hecho la prueba con personas a veces que atiendo y le digo, lee por ejemplo el párrafo de esta encíclica, lo hacía con alguien estos días. ¿Qué te pareció hoy, padre? Esto me parece porque siento algo tan bonito. ¿Y por qué dices que te parece bonito? No, padre, por la forma en que lo dice. Pero nos alejamos del contenido y de lo que nos quiere decir la Iglesia. De lo que verdaderamente nos quiere decir la Iglesia. Y no nos ajustamos a la verdad de la Iglesia, a la verdad de la tradición viva de la Iglesia, a la verdad del magisterio auténtico de la Iglesia. Hoy nos cuesta obedecerle a la Iglesia y hacemos una cantidad de maromas intelectuales para interpretar la verdad a nuestra manera y salirnos con la nuestra, no con lo de la Iglesia. Y precisamente es la advertencia que está haciendo San Pablo. Lo que a nosotros nos mantiene en la verdad es la vida de gracia. Si no procuramos una vida de gracia y no a medias, en el nivel más alto, en un momento como en el que nos encontramos, fácilmente nos engañan y nos seducen. Porque esta es una sociedad y la humanidad hoy está demasiado habituada en el sentimentalismo y todo lo mide por lo que siente. A uno le parece como mentira que hoy estemos viviendo una época parecida, pero en un nivel mucho más alto que al que le tocó vivir a Sócrates, con los sofistas, demagogos, que andaban embaucando a la gente y pervirtiendo a los jóvenes. De hecho, a Sócrates lo condena el mismo Estado, porque ¿qué hacía Sócrates? Uno por uno los iba cogiendo y les comenzaba a cuestionar tanto que en medio del diálogo que mantenían con él se iban dando cuenta cómo los habían engañado y cómo los estaban pervirtiendo y cómo lo hacían envolviendo los sentidos. Por eso Platón se vuelve tan desconfiado que además llega a un extremo radical que no es bueno, de despreciar todo lo que tenga que ver con los sentidos, la carne.
y la llama el cuerpo lo llama la cárcel del alma, pues que es un extremo dañino porque es un dualismo, ¿sí? Pero es por lo que están viendo. Luego llega Aristóteles, quien a través de su filosofía propone el realismo moderado, ni exceso en esto, ni exceso en esto, porque necesitamos los sentidos para conocer, pero los sentidos, como dirían los campesinos de este contexto en el que nosotros nos vemos, los sentidos hay que expurgarlos, lo que viene a través de los sentidos hay que comenzar a expurgarlo, a discernirlo, ¿sí? A colarlo. Y la gente hoy no está en una suficiente capacidad de colar las cosas, de discernir. San Pablo le dice a los tesalonicenses, cuidado con las profecías, cuidado con las visiones, cuidado con las predicaciones, mucho cuidado, disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, se lo decía bautizados que estaban bien formados en el Evangelio. Hoy hay otro problema gravísimo, que en la iglesia la formación que tenemos muchos no es a partir de un verdadero evangelio, no es a partir del evangelio y de la palabra de Dios. Por lo tanto, el tejido de ese colador para discernir no está bien hecho y de repente no solamente se pueden pasar los mosquitos, sino los camellos también por esos tejidos tan mal hechos, porque no estamos lo suficiente formados y porque no nos hemos formado a los pies de la gracia, a los pies de Cristo, a los pies de la oración, porque hoy no tenemos una certeza profunda de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante del Señor, porque hoy no tenemos convicciones profundas de lo que es un verdadero y auténtico católico. El Papa Benedicto lo ha venido diciendo últimamente, cómo hay muchos católicos de oficialismo, de institución, de formalismo, de registro, pero no católicos de verdad. Y la iglesia es un misterio humano y divino. Aunque hacen falta esos vínculos jurídicos, no son los absolutos y reales, porque la iglesia es una dimensión espiritual, es un misterio, y nos vinculamos verdaderamente a la iglesia católica por la fe, por la gracia. La fe en primer lugar en Cristo. San Pablo lo empezó diciendo el domingo pasado, ¿quién es Cristo? Es el primogénito de toda la creación. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es principio. En Cristo tienen consistencia todas las cosas y es el único reconciliador entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Tanto que la iglesia misma, en un grado de humildad bellísimo, siempre ha considerado que el único absoluto es Cristo y que ella existe en este mundo para llevar los fieles a Cristo, que ella está en este mundo no como un poder absoluto. La iglesia nunca se ha colocado como un poder absoluto. La iglesia siempre se ha referenciado como un medio en el grado de humildad que ha tenido nuestra amada iglesia en estos más de 20 siglos, para que algunos de nosotros nos andemos poniendo en los niveles donde no nos debemos poner, en donde ni siquiera la iglesia lo ha hecho, y nos andemos poniendo como criterios de verdad. Hoy hay católicos, sacerdotes, religiosos, de todo en el pueblo de Dios, en lo que constituye el pueblo fiel de Dios, que presuntuosamente nos vamos colocando como la medida de la vida cristiana, nos vamos colocando como la medida de la auténtica espiritualidad, nos vamos colocando como la medida de todas las cosas. No, ni siquiera la iglesia lo ha hecho, ni siquiera la Virgen lo hizo. En las bodas de Caná dijo, vaya y hagan lo que Él les diga. El único absoluto es Cristo, solo Él. Y el Padre nos hizo una presentación maravillosa. Las 2 veces que nos habló en el Nuevo Testamento, dijo, este. Sí, y miremos a la Eucaristía.
Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y luego en la transfiguración, donde Dios nos mostró de una manera real y concreta cómo va a ser la vida futura, tanto que San Pedro quiso quedarse allí y se le olvidó que tenía que ir a morir para poder llegar ahí. Señor, es bueno que nos quedemos acá. No, Pedro, vamos para Jerusalén. Ahí te van a pasar por el crisol y por el fuego. Cuando pases, entonces ahí sí subirás. Ya bien que lo talló el Señor y le enseñó cómo era que se llegaba a esa vida que había experimentado, a esa experiencia que había tenido el día de la transfiguración. Cristo es la referencia. Allí en la transfiguración el Padre vuelve y habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenle. Escúchenle. Es el único. Y eso es lo que San Pablo ha tratado de venir diciendo en la carta a los Colosenses, o tratado no, lo ha dicho muy claramente. Y eso es lo que nos está advirtiendo: cuidado con esas filosofías falsas, cuidado con esas piedades falsas, cuidado con esas vestiduras de humildad que no tienen nada de Cristo, no hay nada de su palabra, no hay nada de gracia allí. Todo lo que no nos lleve directamente a la Eucaristía, directa y explícitamente a la Eucaristía, ojo, ojo, porque la Iglesia en estos más de 20 siglos se reconoce en sí misma sostenida y de pie solo por lo que bien le viene de Cristo Eucaristía. Un cristiano que no se alimente de la Eucaristía, como decía Gabriel García Márquez en uno de sus libros, ese será crónica de una muerte anunciada. Quien hoy no viva de la Eucaristía, quien no tenga la certeza de que en la Eucaristía está la salvación de su vida, va a ser engañado y seducido muy fácilmente. Y hoy hay muchos que están siendo seducidos, muchos. Piedades que no desemboquen en la Eucaristía, así sean marianas, ¿sí? Así sean marianas. Así tengan muchos rezos de rosario. ¿Saben para qué es el rosario? Nos lo enseñó San Juan Pablo II en la Rosarium Virginis Maria, para llegar al misterio de Cristo. Y por eso entre cada decena y cada decena nos encontramos con Cristo. Empezamos con el misterio de la cruz, porque si es la verdadera devoción mariana, pues bastaría solamente al inicio hacer todo el recorrido de las 50 y llegar a Cristo. No, a la Virgen le interesa es que cada ratico lo estemos recordando, que el único absoluto es Cristo. Piedades que no nos conduzcan a la Eucaristía, total. Contenidos formativos, teológicos en cualquier ámbito, morales en cualquier ámbito, que no nos lleven a la Eucaristía, no funcionan. Así sean muy laudables los esfuerzos por la formación. A uno la formación lo puede volver orgulloso, pretencioso, vanidoso, y lo puede alejar del cielo y conducir a la perdición, si el centro y el fin no es Cristo. Por eso la Iglesia ha reconocido a través del Concilio Vaticano II, en la constitución de la liturgia, de la normativa litúrgica Sacrosanctum Concilio, que la Eucaristía es fuente. Es fuente. Quien no dependa de este alimento como el único criterio de verdad, de luz, de discernimiento, está en peligro. Porque la Eucaristía es fuente de la vida cristiana. Y además la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana.
¿Saben por qué venimos en peregrinación? No solo a la Eucaristía, sino que venimos a recibir el cuerpo de Cristo, porque ese signo litúrgico nos recuerda que el culmen nuestro es el cielo, es la patria del cielo, y cuando venimos a la Eucaristía, venimos al cielo. Un día yo le estaba celebrando a la madrecita, estábamos los dos solos, y yo la vi, ya había pasado el momento de la consagración, y la vi tan sumida en el misterio de la Eucaristía que yo me quedé así como, y me quedé, no seguí, no fui capaz de continuar el rito. Ella estaba ahí, pero estaba sumida en el misterio, y yo me quedé mirándola, y le dije: madrecita, si nos morimos ahora, no hay que hacer tránsito de muerte, porque la liturgia tiene un poder sobrenatural, y es que la liturgia sobrepasa el tiempo y el espacio, se vuela todas las leyes del tiempo y del espacio y nos coloca inmediatamente en conexión con el cielo. Sor Isabel de la Santísima Trinidad, que alcanzó este grado alto en la mística de la inhabitación trinitaria, no intelectualmente, sino de emociones, no real. Estoy viviendo mi cielo en la tierra, porque mi cielo es Dios y habita en mí. Y entonces le dije yo hacia la madrecita, apenas se le abrieron los ojitos, y me decía: sí, mijito, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Y deberíamos pensar cómo vivimos nuestras Eucaristías. Yo no puedo entender cómo un católico es capaz de distraerse en una celebración eucarística. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo no puedo entender cómo hay directores espirituales que dicen: eso es normal. No es normal. En la vida cristiana eso es normal. ¿Cómo no es normal que te pongas delante de un televisor, de un chat, y no te desconcentres? Y eres capaz de pasar no minutos, horas en un chat. Eso no es normal. Es normal para un pagano, es normal para alguien que no ama a Cristo, es normal para alguien que no tiene el corazón en Dios, es normal para alguien que solamente vive ritualismos, eso es normal para alguien que se volvió ceremoniero, eso es normal para alguien que ya perdió de vista el tesoro más grande, más importante y central de nuestra fe, que es Cristo. Para ese sí es normal, para ese que ya no tiene fe, para ese que ya perdió lo más elemental y fundamental de la vida, que es la fe en Cristo Jesús. Nosotros no podemos ver como normal eso, no es normal. Y ojo, hay que estar vigilantes, porque si eso está pasando, algo está sucediendo en tu corazón, algo está pasando en tu interior y no está bien. ¿Saben qué es lo que mide nuestra verdadera relación con Dios Padre? Ustedes cuando vayan a orar digan: Padre nuestro, santificado, y les impactó tanto a los discípulos la forma en que oraba Jesús, que les dicen que les enseña a orar. Miren, toda la mística del Padre Nuestro, toda. A mí me encanta la liturgia eucarística, por eso yo soy feliz en la liturgia eucarística, porque desde empezamos toda la mística del Padre Nuestro se desarrolla en la Eucaristía. La dirección inicial de la Eucaristía es al Padre, porque Jesús no tiene otra fuerza interior que lo mueva más que la que tiene para amar al Padre, para ser del Padre, para agradarle al Padre en todo, para dirigirse al Padre, porque su corazón solo es del Padre y para Él. Y esa es la Eucaristía, por eso el Padre es tan feliz en la Eucaristía. La fundadora de una comunidad me escribió un mensaje el día antes de la ordenación, por ahí lo conservo, y me decía en ese mensaje: mañana serás sacerdote, otro Cristo en esta tierra.
que en cada celebración haga sonreír al Padre Celestial. Porque para el Padre no hay ningún consuelo más grande. No existe ninguna ofrenda. Y por eso con los profetas se incomoda con sus ofrendas, con sus holocaustos, con sus recitaciones, con sus grandes oraciones, se incomoda con sus ayunos. ¿Acaso aceptaré un becerro de tu casa? Todo lo que hay en la selva es mío. ¿Beberé yo sangre de toros? ¿Comeré carne de cabritos? Dios necesita corazones y por eso en su Hijo encuentra la ofrenda más perfecta y por eso en su Hijo es rescatada toda la humanidad y por eso su Hijo se encarna y asume esta naturaleza humana corrompida que ya al Padre no le agradaba. Era así, es la verdad. Y la tiene que rescatar Cristo, esta naturaleza humana. Esa es la justicia. Y por eso cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ni 10. Es que ni 5. Abraham ya no quiso seguir. Paró en 10. ¿Saben quién era el único justo? Abraham. ¿Y saben por qué fue justo? Por obediente. Porque fue radical en lo que Dios le había pedido. Hasta por encima de su mujer, que se burló de la promesa, porque había dejado de creer. Y fue y la reprendió. Y se lo hizo en el sentido de que Abraham se lo hizo, la reprendió. A mí me importa más Dios y obedecerle a Dios que lo que tú pienses. Ella se rió interiormente y se dieron cuenta en la teofanía de Mambré, estos 3 hombres que eran ángeles, y fueron y la reprendieron y después Abraham la reprendió. Es que el hecho de que seas anciana Dios no lo puede hacer. ¿De qué nos sirve decirle Padre Todopoderoso si no creemos que es todopoderoso? Abraham sí lo creía y eso le sirvió en justicia no solo para él, sino para su descendencia. No crean que Lot fue salvado por su justicia. Lot ya había dejado de perder su corazón cuando de ventajoso, por ventajoso, se escogió la parte mejor y le dejó a Abraham lo que aparentemente era peor. Cuando se repartieron, Abraham le dice, no es bueno que estemos juntos, tú escoge. Y se puso a mirar Lot, lo mejor, lo más bueno, ventajoso. Eso le pasa a todo ventajoso. ¿Y con qué se quedó Lot? Donde estaba la perdición. Cuando uno es ventajoso y se deja llevar por las apariencias, siempre se queda con lo peor, siempre. Cuando no amamos a Dios verdaderamente, cuando nuestra vida y nuestro corazón no depende de Dios, nos volvemos unos ventajosos en este mundo y nos quedamos con la peor parte. Eso le está pasando a muchos hoy. En Colombia lo vivimos hace unos días con las elecciones presidenciales. A los ventajosos, ¿qué les pasó? Se quedaron con la desilusión. Con la desilusión, cuando Dios nos estaba llamando a otra cosa. Es que este país le pertenece al corazón de Jesús y el triunfo no va a llegar ni de la derecha ni de la izquierda, va a llegar a través de Cristo. Y una auténtica democracia nos enseña eso. Menos mal nuestra Constitución, no los intérpretes de la Constitución. Menos mal nuestra Constitución todavía tiene algo por defender. Menos mal. Aunque la mentira hoy que predomina, porque es una mentira que, como la gente ya le hace más caso a lo que dicen las redes sociales, ya lo que dicen los grandes intelectuales, geopolíticos, la gente le cree a eso. Yo ahorita antes de la acción volví, como siempre lo he hecho, voy y me pego de la Constitución política, miro, bueno, esto es lo que Dios avala. Y cómo nos dejamos engañar de fácilmente. ¿Saben por qué? Porque ya nuestro corazón no depende de Dios.
Y la gente estaba triste, habían católicos que amanecieron en crisis, algunos hasta renegaron de Dios, que porque no los había escuchado. A mí me llamó un padre al otro día: padre, ¿usted qué estaba haciendo? No, me fui a rezar el rosario con mis muchachos. Pues estoy en paz, padre, es que al fin de cuentas el triunfo va a ser del Señor. Este país fue consagrado al corazón de Jesús y Él triunfará. Y así muchos se le tuerzan al Señor. Con uno solo Abraham, con uno solito, fiel, con ese Dios hizo lo que hizo y nos trajo el rescate a todos. ¿A quién encontró Dios cuando vino fiel? El Verbo, la encarnación, una solita que esperaba solo en Él, en nadie más. Con esa solita, con su fiat, hizo que nosotros lo tenemos por carisma, imagínense. Con una solita, con la Virgen, nos trajo la bendición a todos. No crean que es por nuestro mérito, no. Y si hoy el Padre no ha intervenido es por pura misericordia, no por mérito nuestro. Habrán unos cuantos, poquitos, muy poquitos seguramente, que están sirviendo de pararrayos, pero sobre todo la gran víctima, Cristo en la Eucaristía. El día que Cristo desaparezca y que ya lo están quitando de los altares, qué miedo, qué pavor, porque cuando aparezca la gente no sabe que le están quitando la Eucaristía. Primero le están quitando fe, conciencia, y la gente no se da cuenta. Y cuando desaparece la fe en la Eucaristía, el diablo es feliz, porque le queda más campo para actuar. El diablo no puede con el amor eucarístico, no puede. Y ojo cómo se hacen las celebraciones eucarísticas hoy. Miren, yo lo escuché hace años, cómo hay sacerdotes, yo no sé si con maldad o sin maldad, o por ignorancia pero cambian la fórmula consecratoria. Y todo católico sabe que todo sacramento debe tener materia y forma. Si no lo tiene, no hay sacramento. Santo Tomás de Aquino nos enseña: Padre, Dios suple. No, Dios no destruye la naturaleza. Dios no la destruye porque Él no se puede contradecir a sí mismo. Y así lo ha vivido la Iglesia. Y la gente vive tan elevada en la Eucaristía, tan pensando en otras cosas, que no se da cuenta ni lo que pasa en la celebración ritual. Hay consagraciones que pasan desapercibidas en la conciencia de muchos católicos. Y en el momento de la consagración están pensando en otras cosas porque ya tienen su corazón. Y si nos cambian las palabras, y yo lo escuché, yo creí que era mentira, no. Y muy cerca de nosotros. Yo no juzgo las intenciones porque yo no puedo tocar a la persona. Pero hay lugares donde no hay sacramento. Y a mí me decía un hijo espiritual que está muy bien formado. Yo me asusté porque me dijo: padre, yo a ese lugar no voy al Santísimo. Y yo: ¿por qué no vas allá? Porque yo siempre dele con lo mismo: Santísimo, Eucaristía, confesión frecuente, Santo Rosario, y ya, viva eso y con eso. Y entonces: padre, yo allá no voy al Santísimo, porque yo le reclamé: ¿por qué no estás? Dices que no te queda tiempo. Y padre, es que me toca ir muy lejos, pero si tienes ahí tu parroquia. Dice: no, yo allá no voy al Santísimo, porque yo no sé si Jesús esté ahí o no. Y le dije: ¿tú por qué me dices eso? Dice: porque el Padre cambia las palabras consecratorias, las altera. Ay, yo tuve que quedarme calladito y decirle. Pero a mí lo peor de eso no es eso. ¿Saben qué es lo peor? La desconexión que tienen los católicos hoy en la celebración eucarística. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Aquí San Pablo le está diciendo en la carta a los colosenses que se revisten de humildad, se visten de cosas fantasiosas y perdemos la vista de lo esencial por distraernos en lo circunstancial y secundario, porque superficial siempre es así. Y esta sociedad nos ha vuelto superficiales y la formación que nos dan en muchos aspectos se volvió superficial.
San Pablo lo trae ahí, con impedimentos de sacrificios, de cosas que no tienen que ver con una auténtica piedad. Hermanitos, a amar la Eucaristía, a despertar y a darlo todo por la Eucaristía. Pase lo que pase, no hay tesoro más grande, no hay tabla de salvación más grande que Jesús Eucaristía. Yo como sacerdote la disfruto y cuantas veces me pidan celebrar, yo soy feliz. Y cuando tengo al Señor en mis manos, soy feliz, porque digo que se caiga y se acabe lo que sea, que te tengo a ti. ¿Qué hay más grande que eso? No hay nada más grande que tener a Jesús, porque Él es nuestra única garantía, nuestra única, y además recomendado por el Padre Celestial. A nadie más le hizo promoción el Padre Celestial, a su Hijo, a su Hijo. Entonces, pongámonos las pilas a vivir, convirtámonos. Para poder vivir la Eucaristía hace falta mucha negación. Hay que cortar con el mundo, con el pecado, porque si no hay eso, por eso la Eucaristía es culmen de la vida cristiana. Si alguien no ha hecho un proceso verdadero de conversión, ni se sueñe, porque así no funciona la gracia. Debemos que cortar con los ídolos, tantas dependencias que tenemos con tanto ídolo, y tener la certeza en nuestro corazón de que con Jesús, Eucaristía, tenemos la garantía más grande. Yo le digo siempre a la gente, a mí me molestan, hace poco fui a predicar en un país, entonces me hicieron una tarjeta y padre, nunca se nos van a olvidar los remedios, ¿sí? ¿Cuáles son los remedios? Una Eucaristía bien vivida, la Eucaristía bien vivida, y si podemos todos los días, pero con el alma, la vida y el corazón. La gente viene aquí a pedirme consejo, a todos les digo, yo me siento a escuchar, ¿sabes? Que hablen, digan, y al final les digo, Padre, ¿qué vio? ¿Qué sintió? Si yo vi y sentí, ¿qué vi? ¿Qué sentí? Que tienes que amar la Eucaristía. Que si quieres solucionar tu problema, Eucaristía todos los días, Santísimo todos los días, y como los problemas hoy son más serios, no basta con 10 ni 20 minutos, de una hora. Hay laicos, yo los conozco y los acompaño de horas en el Santísimo, y trabajan, cumplen con unos trabajos en una empresa, no les importa sacrificar horas de la noche para estar ante el Santísimo y sueño en la madrugada para estar delante de Jesús Eucaristía. Como en el día tienen que trabajar y tienen sus hijos. Tanto, y dejamos a la fuente viva. Dice Jeremías, San Jeremías, profeta Jeremías, dice, se quedaron con cisternas huecas y vacías, y me dejaron a mí su manantial de aguas vivas. Volvamos a la Eucaristía. Eso no daña la espiritualidad de nadie, al contrario, la reforma, ¿sí? Y la regla, ¿sí? Y cuando venimos por de Cristo, ¿saben qué hace Cristo? Lo que no sirve, lo va quitando, ¿sí? Lo que no nos conviene, Él mismo lo depura. Lo que no va con esto, Él mismo lo va sacando. Eso sale solito, espontáneamente, ¿sí? Pero volvamos a la Eucaristía. En la Eucaristía aprendemos a amar la palabra de Dios. En la Eucaristía está la llave para comprender las parábolas del Evangelio y todas esas incógnitas que deja la palabra de Dios. Si no volvemos a la Eucaristía, perecemos. Y como ya la fe eucarística está desapareciendo, el diablo y el mal por eso están ganando tanto terreno. Por eso, lo vimos en esta pandemia, ¿sí? Nos chuparon la fe en la Eucaristía sin darnos cuenta. ¿Y qué quedó fruto de esta pandemia? Sí, todo volvió a la normalidad del pecado más expansivo. El pecado proliferó de una manera más terrible. Eso vino después de esta pandemia. Hay más maldad, más pecado, más corrupción. Porque como a medida que va desapareciendo el amor por la Eucaristía, cuando una persona es consciente y tiene su fe puesta en la Eucaristía, ¿saben qué pasa con la luz del Señor? Se extiende en esa persona se extiende. Pero cuando dejamos de contemplar la gloria, ya nos desconectamos de esa luz y andamos ya como olor de oscuridad, de poca esperanza. Cristo es capaz, Moisés cuando estaba en el monte,
bajó tan transfigurado que tuvo que cubrirse. Nosotros tenemos que ser radiantes, esos canales de la gloria del Señor para este mundo que está tan oscurecido. Y eso solamente se logra delante de Jesús Eucaristía, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.